a veces hay un menosprecio a la iglesia. Hay un menosprecio. La gente no le interesa mucho la iglesia. No se compromete con la iglesia. Hasta llegan a decir: yo amo a Dios, pero no voy a la iglesia. Si tú amas a Dios, tú amas lo que Él ama, y Él ama su iglesia. Y Él quiere bendecir su iglesia, y Él quiere prosperar su iglesia. Hermano, quiero que usted tome un amor y una pasión por la iglesia de Cristo, no la iglesia del pastor Crescencio. Y ese es otro problema con los pastores. Quieren ser el número uno y que todo el mundo los siga y que todo el mundo los adore, el gran pastor y el gran predicador, cuando el que debe ser adorado y glorificado, y el que debe ser anunciado y enseñado, y el que debe atraer a las personas a la iglesia es Cristo. Entonces los pastores quieren tomar el lugar de Cristo también. Y dice ahí, hermanos, en el versículo 16, respondiendo a Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán contra ella, hermanos. Las puertas del Hades. Fuimos, hermanos, a Cesarea de Filipo, allí en Israel, hace 2 años. Y ahí, hermanos, hay un lugar, hasta arriba está el mar de Galilea, y luego está para acá Damasco, y para acá está Cesarea de Filipo. Cesarea de Marítima es donde era Jope antes. Entonces Cesarea de Filipo está al norte, casi topando con el Líbano, con Siria y con todos esos países. Hermanos, allá en ese lugar, hermanos, hay unas cuevas donde corre agua, ¿verdad? Por abajo, pero está muy profundo, muy profundo. Entonces ellos ahí antes, hermanos, los antiguos griegos adoraban al dios Pan, el dios Pan. Y, hermano, le aventaban corderos o cabritos, ¿verdad? A esos agujeros, a esas cuevas, ¿verdad? Y dicen que si salía sangre del manantial, entonces el dios Pan estaba contento. Y si no, pues estaba enojado, y más sacrificios y más sacrificios. El dios Pan, hermano, es el dios del miedo, del terror, del pánico. Por eso es Pan, pánico. Por eso la palabra pánico del dios Pan, de allá de los griegos. Hermanos, y la gente estaba aterrorizada. De hecho, ese dios Pan, hermanos, tiene cuernos como un carnero, tiene patas de cabra. Haz de cuenta el diablo que el mexicano pinta, ¿verdad? Ese es el dios Pan de la antigüedad. Y ahí, hermanos, Cristo les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y ahí unos dijeron, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, versículo 14, Juan el Bautista, otros Elías. O sea, la gente decía de él, ¿verdad? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego dice, hermanos, en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Hermano, otra cosa que quiero que sepa antes de continuar con el estudio es que el infierno está apuntando en contra de la iglesia. Satanás y el infierno están apuntando en contra de la iglesia. Tanto, hermano, que el diablo usa personas adentro de la iglesia para dividir las iglesias. Tanto, hermano, que el diablo usa pastores para destruir las iglesias. Así está Satanás trabajando, infiltrándose. Pero, hermanos, dice Cristo, mientras la iglesia sea de Cristo, mientras yo sea predicado, mientras yo sea exaltado, mientras yo sea reflejado en una iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La única seguridad para que la puerta abierta, hermano, quede aquí hasta que Cristo venga, es que aquí, hermano, esté cimentado, glorificado, bendecido, predicado, alabado, enseñado
y mostrado al mundo la luz de Cristo. Entonces, hermano, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, quiero que usted piense y medite, hermano. El pastor Montelongo dijo una frase que se nos quedó, que cuando Dios te llama, cuando sientes el deseo, de servir a Dios, no es el diablo quien puso ese deseo ahí. ¿Quién te lo puso? Dios. ¿El diablo te va a poner el deseo de servir a Dios? No. ¿Quién te lo puso? Dios. Y cuando tú te desanimas de la iglesia, nunca va a ser Dios quien te puso ese pensamiento, Amén. sino el diablo. Amén. Cuando tú estás como que no, ya no quiero ir a la iglesia, ya hay mucha iglesia, o ya no estoy de acuerdo con la iglesia, no me gusta la iglesia, o empezamos a murmurar, hermano, de la iglesia, porque si murmuras del pastor o de los hermanos, estás murmurando de la iglesia. Ese pensamiento viene de Satanás. Y tú estás a punto, si tú haces caso de esas cosas que te mete el príncipe de la potestad del aire, a tu mente y a tu corazón, como le dijo Pedro a Ananías y Zafira, ¿quién llenó? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? Cuando tú escuchas y cuando tú estás en contra de la iglesia, es porque Satanás está trabajando en tu vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, Mateo 16, 18, 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién nos reveló que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Rey de Reyes? ¿Quién nos reveló, hermanos? Dios. ¿Por qué nos juntamos en la iglesia, hermanos? En el nombre de Cristo, porque Dios nos arrastró, nos trajo, nos condujo hasta su iglesia, pero con amor, hermanos, sí, con cuerdas de amor, ¿sí, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 17, entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermanos. Dios llama, hermano, a cada uno de nosotros hacia la iglesia, ¿sí, hermanos? Dios te trajo a la iglesia, y Dios, por cualquier motivo, razón, circunstancia, a los que no fueron salvos a través de este ministerio, los trajo con un propósito, hermano. Amén. O sea, la iglesia se compone de mucho tipo de personas. Por ejemplo, yo era un graduado de estudios bíblicos, y Dios me trajo para acá y me injertó en esta iglesia. Algunos han sido salvos bajo el ministerio de esta iglesia, pero algunos han sido atraídos porque han visto a Cristo en esta iglesia. Y si no es Cristo el que te trajo a esta iglesia, entonces no deberías estar en esta iglesia. Pero si es Cristo que te atrajo a esta iglesia, ¿quién te atrajo aquí? Pues Dios, Cristo, hermano. Y entonces es algo tan divino, tan importante, que debemos nosotros reconocer, hermano. A nosotros, hermanos, como conjunto creemos que Jesús es el Rey. Mire, Hechos 17, 17. Hechos 17, 17. Mira lo que decían de los cristianos en aquel tiempo, hermano. Hechos 17, 17. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a ver el versículo 7, hermanos. Dice, Hechos 17, 7. Dice, a los cuales Jasón ha recibido. ¿Sí, hermanos? Hechos 17, 7. Perdón, dije 17, era 7. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Qué decían los opositores de la iglesia en Tesalónica? Que nosotros, o que la iglesia de Cristo tenía otro rey. Nosotros tenemos otro rey. Mi presidente no es el AMLO. Yo sé que aquí hay AMLovers, ¿verdad? Pero ese no es mi presidente. Bueno, sí es el presidente de México, pero no es mi rey. Biden no es mi rey,
ni quien gobierna mi vida, ni aún lo fue Trump. Mi rey se llama Jesús. Por eso, durante la pandemia, tratamos de suspender lo menos posible los servicios, porque no vamos a dejar que el gobierno gobierne la iglesia. Lo voy a repetir. La iglesia de Cristo no está sujeta al César, no está sujeta al régimen, no está sujeta a la democracia. Nosotros tenemos teocracia. Qué vergüenza, hermano, para nosotros que los cristianos de los países de la ventana 1040 saben que en algún momento los van a matar y que quizás van a abusar de sus esposas y hijas. Y aún así, hermanos, siguen teniendo servicios. Y los cristianos de China, y los cristianos de Corea del Norte y de otros países que sufren persecución. Aquellos hermanos que en el tiempo de Nerón, de Calígula, de Claudio y de todos los emperadores, sabían que los iban a matar, que los iban a torturar, que los iban a echar al Coliseo romano, y seguían predicando y seguían hablando de Cristo y se seguían reuniendo, y nosotros, por un virus invisible, haciéndole caso al gobierno. Amén. Pastor, ¿qué tal si muere uno, hermano? Pregúntale a aquellos, pregúntale a los de Siria, pregúntale a los cristianos de Siria. Oye, no seas cristiano, no te congregues porque ¿qué tal si se mueren? No, ellos van a morir, lo saben. Y es Cristo quien nos fortalece, hermano, y quien les dice: hay otro rey llamado Jesús. Hechos 20:28, hermanos. Hechos 20:28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros, ¿sí, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, que dice, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Cristo es la iglesia, hermano, que Jesús ganó y pagó con su propia sangre. Mira cuánto amor por la iglesia, hermano, de parte de Cristo, para dar su vida por la iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante también. Pero, hermano, quiero que pienses y veas la iglesia desde la perspectiva de Jesús, la perspectiva de Dios. Estaba un pastor en Inglaterra diciendo: oh, el hermano tal, como Demas, me ha desamparado más, amando a este mundo. Se estaba quejando el pastor en el púlpito. Ya estaba el joven Charles Spurgeon, de 10 años. Estaba oyendo al pastor diciendo que Demas lo había desamparado, hablando de un hermano que se fue de la iglesia y se fue a la cantina a tomar. Y entonces este niño, era un niño todavía, fue hacia esa cantina y encontró ahí al hermano que se había retirado. Y le dijo: hermano, ¿por qué usted hace esto tan feo, tan malo, de lastimar el corazón de mi pastor, viniéndose a la cantina en lugar de la iglesia? Y Señor, ¿por qué hace usted eso tan feo y tan malo, de lastimar a la membresía de la iglesia? Y Señor, ¿por qué hace usted algo tan malo, de lastimar el corazón de Dios, viniéndose a la cantina en lugar de la iglesia? Ese hombre cayó en convicción, regresó a la iglesia y jamás volvió a la cantina. Hermanos, es la iglesia de Cristo, la iglesia de los que hemos sido llamados y atraídos divinamente hacia Él. La iglesia, hermanos, de los que creemos que hay un rey que está arriba del gobierno humano. Y sí, Dios nos manda a obedecer a las autoridades mientras no se metan con la Biblia, con la iglesia, con la salvación. Una vez que ellos cierran la iglesia, una vez que ellos predican contra la Biblia y contra las cosas escritas, ya nos sujetamos a la ley de este mundo.
La iglesia, hermanos, dijimos, es la iglesia de Cristo, la cual Él ama con todo su corazón, hermanos. Mire Efesios 5:25. Efesios 5:25. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué dice, hermanos? Se entregó a sí mismo por ella. Escúchame, la iglesia se entregó, Cristo se entregó. Y cuando hablamos la palabra entregó, hermanos, es dar su cuerpo y su sangre, su vida y su respiración, su tiempo, todo, su ser, toda su divinidad, toda su gloria. Dice, se entregó sin reservas, se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó a la iglesia, hermano, y no estoy hablando de las paredes, estoy hablando de los hermanos, estoy hablando de los redimidos por la sangre de Cristo. Cristo se entregó por completo a la iglesia. ¿Cómo vamos a poder ser cristianos mediocres de decir, oh, la iglesia, bueno, pues no me quiero comprometer tanto, pues, ay, nomás me la llevo? Hermano, cuando Cristo se entregó por completo a la iglesia, dice la palabra de Dios, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, para santificarla, purificarla, apartarla, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia, ¿qué, hermanos? Gloriosa. ¿Una iglesia qué? Gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, hermanos. Dice la palabra de Dios, versículo 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también que Cristo cuida y sustenta a la iglesia. Cristo ama a la iglesia que se entregó por ella. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En nuestro ADN espiritual está totalmente entretejida la persona de Cristo en nuestro ser, hermano. Versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dice, así como la mujer es una carne con el hombre y es un misterio, bueno, así la iglesia es una carne con Cristo, es un espíritu, es un alma, es una carne con Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, la iglesia es la iglesia de Cristo, los llamados divinamente, hermanos, por Cristo. Por eso nos congregamos a la asamblea, hermanos. Creemos que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Sabemos que Él ganó la iglesia con su propia sangre, hermanos. Lo sabemos, lo entendemos y sabemos que Él ama a la iglesia de tal manera que Él se entregó a sí mismo por ella. Y como dice en Efesios 5, hermano, somos un cuerpo con ella. Mire por favor también Efesios 1:22. Efesios capítulo 1, versículo 21. Desde el 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Está hablando de Cristo, hermanos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Y luego dice, la cual es su cuerpo. Otra vez, hermano. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a Cristo sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Toda esta línea hacia atrás, los que están allá y yo, somos un cuerpo. Pero no solamente somos un cuerpo de una iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo el cuerpo de Cristo se manifiesta al mundo. Pero entienda, hermano, todos como parte del cuerpo somos muy importantes en este grupo de hermanos congregados, llamados por Dios
para la gloria de Dios. Mire Efesios capítulo 3, versículo 21, hermanos. Efesios 3, 21, todos juntos, Efesios 3, 21. ¿Estamos ahí, hermanos? A Él, todos juntos, 1, 2, 3. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. El objetivo, hermano, y lo que Dios quiere, hermano, y lo que corresponde a la justicia y a la bendición y al plan de Dios, es que la iglesia glorifique el nombre de Dios y Cristo sea glorificado y Dios sea glorificado a través del cuerpo de Cristo que somos nosotros, y el mundo y los ángeles y todo ser conozca a Cristo a través de la iglesia. Amén. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Mire, hermanos, por favor, Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, hablando Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice que él tenía el privilegio de poder anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas del evangelio de Cristo. Y de aclarar, mira, en el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. En el Antiguo Testamento, hermano, la obra de Cristo y la obra de Dios y la mente y el carácter de Dios estaban como en un cuarto oscuro donde la persona podía tocar los muebles y más o menos poder saber lo que venía delante. Pero cuando Cristo viene, hermanos, dice que se revela y se da a conocer y se prende la luz, y ahora vemos claramente, hermano, lo que el Antiguo Testamento quería decir. En el Antiguo Testamento palpábamos lo que venía delante en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos todo lo que quería decir, hermanos, y podemos ver la gloria de Cristo. Dice ahí, hermanos, versículo 9, Efesios 3, 9, y de aclarar. ¿Sí, hermanos? A todos. Entonces la iglesia está para aclarar, ¿sí, hermanos? A todos. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La multiforme sabiduría de Dios. Por eso Dios pone en la iglesia, hermanos, quien sabe decorar, quien puede cantar, quien puede dirigir, quien puede tocar, quien puede predicar, quien sirve, quien enseña, y cada don, hermano, quien los evangelistas, los ganadores de almas, y etcétera. Cada servicio, hermano, que se da, porque es multiforme. Es una diversidad de talentos y dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia, y cada uno de ustedes, hermano, junto conmigo, tienen algo que dar a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. El hermano Nieves sabe echar cemento. ¿Quién sabe poner bloques, hermano? También el hermano Nieves, ¿verdad? Y luego hay quien sabe poner paredes, hay quien sabe poner ventanas, hay quien sabe poner tubería, hay quien sabe poner luz, hay quien sabe poner enyesar o revocar, y hay quien sabe, hermanos, y todos tenemos algo que podemos hacer, hermano, y los que no sabemos, pero podemos echar porras y podemos dar dinero y podemos ayudar de chalanes, ¿sí, hermanos? Podemos motivar. Pero todos podemos edificar, hermano, y dar a conocer por la multiforme gracia y sabiduría de Dios.
Y podemos dar a conocer al mundo el poder de Dios. Porque hay poder en Dios, hermano. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién. ¿Por medio de quién? ¿Quién va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? La iglesia, nosotros. A los principados, hablando del arcángel Miguel. ¿Cuál otro arcángel hay, hermanos? Gabriel. Hablando, hermanos, del querubín malvado y de los ángeles malos, los demonios. Dice, la iglesia va a dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Los ángeles, hermanos, y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Los ángeles, hermanos, están maravillados. Mira a ese hermano muriendo de cáncer y dándole la gloria a Dios. Mira a aquellos hermanos perseguidos y dándole la gloria a Dios. Mira a esa hermana pobre y dándole a Dios lo poco que tiene. Mira ese hermano sufriendo en nombre de Dios y siguiendo adelante sin desmayar. Y los ángeles estaban, hermanos, de alguna manera atónitos, maravillados de que un ser como nosotros, seres caídos y débiles y con el pecado cargándolo en este cuerpo, podemos, hermano, tomar decisiones de parte de Dios como si fuéramos Cristo. Por eso damos a conocer, hermano, el misterio escondido a los principados y potestades en lugares celestiales, de tal manera que Dios sea glorificado. Amén. Dice la palabra de Dios, conforme al propósito eterno, versículo 11, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira, hermano, por favor, vamos a ver nada más dos versículos y continuamos. 1 Corintios 11:10, hablando de los ángeles. 1 Corintios, tengo más, pero no quiero irme demasiado en el tiempo, el tiempo va rápido. 1 Corintios 11:10 dice la palabra de Dios, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Qué dice? Mira, aquí el tema era el velo, pero nosotros sabemos que nosotros también dice más adelante que a la mujer en lugar de velo se le dio ¿qué? Por eso, hermana, el cabello es largo. Y si nos estamos haciendo viejitos y se nos cae peluca, pero póngase algo. O velo también, no pasa nada, póngase un velo. Dice, versículo 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa. Satanás está viendo a las hermanas contestonas y respondonas que le faltan respeto a su marido, como casi todas. Sí, Satanás y los demonios están viendo eso, porque ¿cómo batalla la mujer para respetar a su marido? Bueno, el hombre también batalla para amarla, pero estamos hablando de las mujeres. Aquí me quedo. Dice la palabra, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero cuando hay una mujer, de las pocas que hay, o un varón de los pocos que hay, para ser parejos, un varón que muestra su amor a la mujer, que no la juzga, que no la maltrata, que no la critica, ¿por qué? No, sino que lleva en sí el sufrimiento, si por ahí batalla un poco con ella, pero la sigue amando y la sigue tratando como lo que es su esposa. Y los ángeles, ¿verdad? Se quedan así como... O cuando la mujer no le responde a su marido,
o las muchachas de sus papás, sino que son humildes, son respetuosas, así como Sara llamaba Señor a Abraham. Y los ángeles se quedan. Hay quien sigue el orden de Dios a pesar de su naturaleza carnal. Y entonces Dios es glorificado en la iglesia. 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Mire por favor, 1 Timoteo 5:21. 1 Timoteo 5:21, y este va para los siervos de Dios. Dice 1 Timoteo 5:21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Pastor Díaz, te encarezco. No es que te meta presión, es que te estoy poniendo cara a cara y te estoy elevando a la posición que entiendas delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Hermano, como dije, toda la creación, empezando desde los querubines, serafines y los ángeles, y luego también los ángeles caídos, los demonios y todos los chamuquillos, chiquillos y los grandes, todos están observando, hermano, a la iglesia. Y Pablo le dice, te encarezco ante los ángeles, lleva el velo por causa de los ángeles. ¿Por qué? Porque si tú no haces, no vives o no reaccionas o no caminas como Cristo, entonces los ángeles no van a conocer la gloria de Cristo. No van a conocer el poder de Cristo, no van a conocer el carácter de Cristo. La iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y la iglesia revela el carácter de Dios a toda la creación. La iglesia revela el carácter de Dios a toda la creación. ¿Cuántos mexicanos hay aquí? ¿Quién se acuerda cuando la selección sub-23, creo, ganó el mundial? ¿A quién? A Francia. ¿A quién? A Brasil. Soy mexicano. Estos me representan, Carlos Vela y no sé qué tantos jugadores. Y estábamos orgullosos que todo el mundo supiera que esos que jugaron y ganaron eran mexicanos. Acaba de haber una pelea, ¿verdad? Uno llamado Plant y el Canelo Álvarez. El mejor libra por libra. El mejor boxeador, pienso, desde Julio César Chávez. Y ganó la pelea y le rompió la cara al pobre gringo. A ver, gringos. A ver, gringuitos. ¿Qué pasó? A ver, ¿son mejores que nosotros? No creo. Si no, pregúntenle a Canelo. Y todos, es mexicano. Oye, pero está naranjita. Sí, pero es mexicano. Es mexicano. Es mexicano, come chile como nosotros. ¿Verdad? Y bueno, hermanos, di unos ejemplos muy profanos, pero lo que quiero saber es que de la misma manera nosotros reflejamos lo que es la iglesia. Y los ángeles buenos reconocen, ellos son la iglesia de Cristo. Ahí reconozco el carácter del Dios que me creó, porque los ángeles son seres creados. Y ahí, hermanos, son avergonzados, como dice también en su palabra en Colosenses, son avergonzados los demonios y son avergonzados los seres angelicales satánicos por causa, hermano, de la gran gloria de la iglesia de Cristo que somos nosotros. Por eso la iglesia, hermano, es muy importante.
importante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Para que citarlo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Mira, hermano, este grupo de personas, hoy miércoles 10 de noviembre, en la casa de Dios. No te confundas, no es 3205 Washington Street, Lemon Grove, California 91945. No, este es un edificio con puertas y ventanas, donde a veces pasan ratones, a veces viene gente aquí a bailar y tanta cosa. No. Tú, ustedes, cada persona aquí que es salva por la sangre de Cristo y que reconoce a Jesús como su Señor, que tiene la esperanza de la vida eterna, somos la casa de Dios. Aquí Dios habita, hermano. Dice el versículo 15, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios que es viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, la iglesia, hermano, es el pilar donde, hermano, se coloca, hermano, el póster de la verdad, donde se publica la verdad, donde el mundo puede ver la verdad. No, pues que sí, cada quien, su mente, el que quiera ser hombre, que sea hombre, el que quiera ser mujer, que quiera ser mujer. A ver, vamos a ver qué es la verdad. Al principio Dios los creó, varón y hembra los creó. No, esta es la verdad. Y vamos a la ciencia comprueba que solamente hay cromosomas de mujer, cromosomas de hombre. No hay más. Columna y baluarte. Pero la verdad más grande, hermano, que debemos predicar es que Jesús es el Señor. Amén. Y que Jesús vino a esta tierra, caminó aquí, hizo grandes milagros, nos dio palabras que inconfundiblemente no son palabras humanas. Entregó a su vida por la iglesia en la cruz después de hacer milagros y maravillas. Murió por nosotros, sacrificando su vida. Fue sepultado como Isaías, que se dispuso su sepultura con los impíos, mas con los ricos fue su muerte. ¿Por qué? Pues porque no lo iban a poner en una tumba de impíos con los otros ladrones, que si eran ladrones. Él es el Hijo de Dios, y Dios, hermanos, mandó a José de Arimatea a ir por el cuerpo, ¿verdad? Y ponerle una tumba nueva, fresquecita, limpia, hermosa, para que el precioso cuerpo de nuestro Cordero inmolado estuviera ahí reposando por 3 días y 3 noches conforme a la Escritura, y después esa roca con poder de lo alto fuera movida y saliera Jesús resucitado, hermano, en gloria. Y esa es la verdad que la iglesia pregona. Tenemos un Salvador llamado Jesucristo, que es el juez y el rey de vivos y muertos. Esa es la verdad más gloriosa. Y la iglesia es columna, porque ahí se publica la verdad. Y baluarte, en inglés ground, como los fundamentos. En español dice baluartes, pero la traducción correcta es grounds, porque la palabra hebrea habla de fundamentos. Ahí donde la verdad, hermano, cuando esos hombres y mujeres que predicaban a Cristo eran perseguidos, se iban a las cuevas, y en esas cuevas seguían alabando y glorificando. Ahí en las cuevas enterraban sus muertos y seguían predicando, y la verdad de Cristo seguía en esos cristianos, y hasta la fecha su verdad da testimonio de la fe de ellos. La iglesia en tiempos de prosperidad, en tiempos oscuros, es columna y baluarte de la verdad. Dijo Spurgeon: cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, la iglesia es el pilar de la verdad. Cuando está escondida en las catacumbas romanas y ya no puede proclamar el nombre del Señor al mundo por la persecución,
pero aún ahí vive la verdad, aún la verdad ahí vive en lo profundo de los corazones de los creyentes. Ellos son el baluarte de la verdad. Recorriendo ciudades, yo estoy seguro que Dios es el que me lleva y me mueve, y me doy cuenta de la tragedia. Hermanos que dividen la iglesia en todas partes, hermanos que están en adulterio, empiezan los chismes y problemas, iglesia dispersa, la gente se ríe de la iglesia y tanta cosa que puedo observar. Hermanos, no caigamos tan bajo. Dijo de Judas el Señor: mejor hubiera sido no haber nacido. Y si tú mutilas el cuerpo, Pablo le decía a los perros, los mutiladores del cuerpo, si tú en lugar de sumar, restas y divides y murmuras y chismeas y vas para abajo y desanimas a los hermanos. Mira, aquí hay falta de algunos hermanos que no están por puro chisme. Están todos agüitados, amargados, que yo nomás voy el domingo, que vienen así todos amargados por los mutiladores del cuerpo. La iglesia, hermano, somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es la iglesia de Cristo. La iglesia, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, hermano, da testimonio aún a los seres celestiales. La iglesia, hermano, revela el carácter de Dios, el carácter y el amor de Dios a toda la creación. Por eso la iglesia sale a predicar a Cristo, porque revela el carácter de Dios y el amor a toda la autoridad. A Él sea la gloria en la iglesia, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero, hermano, que para eso me llevó Dios allá. Quiero que veas y quiero que hagas algo. Quiero que vivas y que des tu vida, hablando en un sentido, mi tiempo, mi esfuerzo, por mi iglesia, porque muchos se la quieren tragar. Dijo Cristo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunta: ¿te harás una columna y baluarte de la iglesia o te harás un mutilador del cuerpo? Que Dios te bendiga y te ayude para que Cristo sea glorificado y conocido a través de esta iglesia. Padre, le doy gracias, Señor, por su palabra.